Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Sebastián y hoy vamos a continuar con esta serie de videos juveniles. Y como ven, el título de hoy tiene que ver con una situación actual, la cual ha estado sonando debido a estas diversas circunstancias que han estado sucediendo en el mundo y que pues han generado en toda la gente, incluyendo los creyentes, cierta preocupación sobre lo que viene, lo que va a pasar y cómo afrontar eso que va a pasar en el mundo y en nuestra vida. Y en eso vamos a hablar en el video de hoy. Y bueno, para comenzar entonces vamos a hablar sobre en qué situación nos encontramos hoy en día, cuál es el contexto y cuál es la problemática de dicho contexto. Y bueno, dentro de este contexto que nos encontramos en el día de hoy, pues bueno, podemos hablar sobre cómo estamos en un momento en el cual suena mucho la palabra fin. Fin de una era, fin de los tiempos, fin del mundo. Por lo mismo, hay mucha preocupación por cuestiones como la guerra, el cambio climático, fenómenos astronómicos y crisis económicas. Las personas, por lo mismo, buscan prepararse ante esa situación, invirtiendo en protección, conservación y salvación en general de sus vidas. Y el creyente, pues bueno, no ha podido evitar ser influenciado por esto, ¿no? Y ha generado en él cierta preocupación sobre lo que debe de hacer y cómo debe prepararse para esto. El creyente se ha unido a muchos grupos sobre conservación, protestas, búsqueda de la paz mundial, etcétera, para buscar evitar que venga el juicio venidero, como viene, o que llegue el juicio venidero. Y bueno, ese es el contexto en el cual nos encontramos hoy en día, ¿no? Ante toda esta situación, por toda esta preocupación, por todo este miedo, pues ha influenciado en todas las personas, incluyendo a los creyentes, buscando evitar algo que, bueno, está profetizado en la misma escritura. ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, el problema está en que el ser humano no comprende realmente la voluntad del Creador y piensa que Él tiene el poder para cambiar las cosas y decidir sobre su futuro. Además, toda esta preocupación ha generado un gran pánico que lo ciega, ¿no? al individuo, ¿no? Y al creyente más específicamente, y no lo deja ver ni pensar con claridad, haciéndolo caer en una actitud de estrés o, por otra parte, o del lado contrario, de una deliberación total. El ser humano invierte su tiempo y dinero en cosas vanas como refugios, reservas de alimentos y otras herramientas que al final no le servirán de nada, ya que olvidan lo más importante. El creyente ha sido influenciado por todo este movimiento, afectando en su emuná y haciéndole dudar sobre lo que tiene que hacer y cómo prepararse. Y esto lo ha llevado a buscar respuestas en la filosofía, ideologías y otros pensamientos que lo terminan alejando de donde deberían estar buscando, que es la instrucción. Y lo lleva, como el resto del mundo, a buscar un futuro falso y peligroso. Entonces, como creyentes, nos deberíamos preguntar, ¿qué hacemos ante esto? Si sabemos que el juicio del Eterno es eminente, ¿cómo nos preparamos para este? ¿Qué juntamos? ¿Qué compramos? ¿Cómo actuamos? Bueno, para esto tenemos que entender la voluntad del Eterno que encontramos en su palabra. Y de ahí pasamos entonces ya a hacer el análisis de este video, ¿no? El análisis, digamos que el punto más importante, ¿no? Donde vamos a analizar realmente como creyentes qué tenemos que hacer, ¿no? Y que con esto vamos a resolver esta pregunta, esta hipótesis planteada en el principio, que es cómo prepararse para el fin del mundo. Muy bien, ¿qué nos dice la escritura sobre el fin del mundo? Primero tenemos que analizar el pasado, porque para entender el futuro muchas veces tenemos que hacer una retrospectiva sobre lo que ha pasado o lo que ha sucedido en el pasado y con base en esto entonces poder tener un pensamiento más analítico sobre lo que puede suceder en el futuro. Y entonces, yéndonos en la escritura al pasado, vamos a analizar lo que son los juicios anteriores que narra la escritura, y que con base en esto, pues bueno, vamos a ver qué es lo que puede suceder en un futuro y también lo que debemos hacer o cómo prepararnos. El primer juicio que encontramos dentro de la escritura a gran magnitud es el diluvio. ¿Qué podemos analizar sobre el diluvio? Que cabe aclarar, perdón, antes de continuar con esto, que vamos a hacer este análisis tomando en consideración 4 indicadores o 4 elementos a considerar sobre los juicios. Número 1, el aviso del juicio. Número 2, un medio de salvación. Número 3,
lo que tuvieron que hacer esas personas para poder salvarse. Número 4, o el último, lo que sucede dentro de este juicio, ¿no? Al final, cómo concluye. Y bueno, entonces siguiéndonos ahora sí a la parte del diluvio, ¿qué encontramos primeramente? Bueno, que el Eterno avisa sobre el juicio venidero. El Eterno avisa a Noah y a su vez Noah avisa a otros, incluyendo su familia y el resto de las personas, sobre el juicio que iba a venir, que es, en ese momento, pues era un diluvio. Número 2, encontramos que el Eterno da un medio de salvación. Ese medio de salvación es el arca. Número 3, quienes se salvan son aquellos que hacen uso de ese medio y no tratan de aferrarse al mundo. Encontramos que la familia de Noah dejó todo atrás e ingresó al arca sin preocuparse que se iba a perder todo lo que estaba fuera del arca. Y al final, pues bueno, vemos que todo es limpiado y se restaura la tierra para que puedan volver a habitar. Continuando, tenemos el segundo juicio, que a pesar de que no fue en todo el mundo, pero sí tuvo una gran relevancia tanto en la zona geográfica que se encontraba en ese momento, pues todo este pueblo, como también como referencia dentro de la escritura más adelante, y es el juicio de Sodoma y Gomorra. En el juicio de Sodoma y Gomorra encontramos nuevamente que el Eterno avisa sobre el juicio, le avisa a Abraham, y a su vez Abraham avisa a Lot y a la familia de Lot. Da un medio de salvación, porque el Eterno manda a esos ángeles que estaban con Abraham para que fueran a salvar a Lot y a quienes huyeran de Sodoma y Gomorra con él. Y número 4, quien se salva hace el uso del medio y no trata de aferrarse en el mundo. Vemos que quienes se salvan son los que van con Lot, que en este caso pues nada más es Lot y sus 2 hijas, porque su mujer, por ejemplo, voltea y esta pues recibe también ese juicio. Y al final, pues bueno, termina toda esta, se hace esta limpieza de esa zona de Sodoma y Gomorra y pues queda realmente restaurada toda esa parte. Continuando, tenemos otro juicio importante que también no fue a gran magnitud hablando de toda la tierra, pero sí con un punto relevante, que es el juicio que vino sobre Egipto. El juicio de Egipto al pueblo de los egipcios y a quienes habían asimilado a este pueblo, se les avisa, ¿no? por medio de Moshe, ¿no? Que el Eterno utiliza para que avise a los israelitas y al mismo faraón para evitar que venga ese juicio. Da un medio de salvación, ya hablando primeramente de la obediencia, ¿no? Que si Faraón hubiera obedecido, hubiera dejado salir a los israelitas, no hubiera venido esta devastación a Egipto. Y también al final con el Cordero, cuando viene la última plaga, en lo que fue el Pesach, ¿no? el tiempo de Pesach, para evitar la muerte de los primogénitos. Y quien hace uso de este medio y no trata de aferrarse al mundo fue quien realmente se salvó. ¿Quiénes fueron? Pues bueno, los que se consagraron en el Eterno, se liberaron de todas estas plagas, incluyendo la última plaga, que era la de los primogénitos. Son aquellos que se salvan y también los que salen al final de cuentas de Egipto, porque quienes se quedaron en Egipto, pues tarde o temprano, ¿no? Su descendencia recibió un juicio cuando Egipto fue destruido como imperio. Continuando, tenemos otros juicios que son los exilios, ¿no? Lo que es el exilio asirio para el reino del norte y el exilio babilonio para el reino del sur. El Eterno nuevamente avisa sobre el juicio venidero. El Eterno utiliza a los profetas, a quienes les da su palabra, y estos a su vez avisan o dan este mensaje al pueblo. Da un medio de salvación, que en ese momento era el yugo. Recordemos a Jeremías, por ejemplo, quien ejemplifica o quien da el simbolismo de esto cuando se pone el yugo de madera y que le dice, ¿no? al pueblo, ¿no? en ese momento de Judá, a la parte del reino del sur, que se sometieran al juicio del Eterno. Y hace referencia con este yugo. Entonces vemos que número 1 tiene que ver con el regresar con el Eterno, y al momento que no obedecieron, pues bueno, viene el yugo, y lo que quedaba solamente era aceptar ese castigo y esperar para que después de que viniera toda esta limpieza, ¿no? de la tierra, esta restauración de la tierra, entonces pudieran regresar a la misma. Entonces da ese medio de salvación. Y nuevamente, quien se salva es quien hace uso del medio y no trata de aferrarse al mundo. Son los que quienes se salvaron, quienes aceptaron nuevamente el cumplir con los mandamientos, quienes regresaron al Eterno, y también quienes aceptaron ese yugo, se van a Babilonia, o bueno, en el primer caso, el reino del norte se van a Siria,
y en el reino del sur se van a Babilonia, y después de cierto tiempo entonces regresan a su tierra. Al final, ¿qué pasa? Nuevamente el Eterno hace una limpieza, una restauración, elimina el reino de Asiria, elimina nuevamente a otro imperio que sería el babilonio, y entonces ya el pueblo de Israel regresan a la parte de Judea. Continuando, también tenemos otro juicio que es la gran tribulación, que esta ocurrió en el primer siglo. Y el Eterno nuevamente avisa sobre este juicio venidero a través de sus emisarios, a través de sus discípulos, quienes a su vez avisan a otros. Da un medio de salvación, en este caso ya no es un medio físico, ya no es un medio más que lo que Yeshua vino a enseñar, que es el servir en Ruach y verdad. Esto a través de la emuna. Quienes se salvaron de ese juicio, quienes obedecieron también, quienes huyeron a las montañas, o quienes, a pesar de haber padecido en ese momento, en el primer siglo, por la parte de los romanos, al ser castigados, al ser detenidos o al ser en cierta manera acusados, ya sea por los judíos o por el mismo imperio romano, salvaron a lo mejor no su cuerpo, no su ser físico en esta tierra, pero sí su alma, como lo dice Yeshua, ¿no? En la Buena Nueva, sobre lo que importa es no proteger o no temer al quien puede quitar o quien puede dañar el cuerpo, sino quien puede dañar el cuerpo y el alma. Y por último, pues bueno, tenemos lo que es el juicio venidero, que aún no ha llegado, pero sí entendemos, tomando en consideración estos indicadores, que va a suceder exactamente algo similar. ¿Cómo? Número uno, el Eterno avisa sobre el juicio venidero, eso ya es algo que sí, que ya sucedió. El Eterno nos avisa a todos aquellos que estamos peregrinando dentro de su voluntad, dentro de su autoridad, dentro de su propósito, nos avisa a través de su palabra para saber que viene un juicio venidero, ya sea a través de las palabras de Yeshua o a través de los emisarios también. Da un medio de salvación, que en este momento pues es Yeshua el medio de salvación, ya no es un arca, ya no son ángeles, ya no es un yugo, es ahora el ser más importante dentro de la creación, que es Yeshua, ¿no? Quien fue emanado y que a través de él podemos recibir ese medio de salvación. ¿Quiénes se salvan? Quienes no tratan de aferrarse al mundo, sino quienes viven como peregrinos tomando el yugo de Yeshua y avanzando de regreso al Eterno. ¿Y qué va a pasar al final? Pues bueno, que igual va a ser todo eso limpiado y obviamente ya la tierra ya no va a ser restaurada como tal físicamente, pero sí vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva, como lo dice por ahí tanto Saúl de Tarso como Kefa. Y bueno, continuando, ya tenemos entonces esta referencia del pasado y ciertas palabras que ya se dieron en el pasado para el futuro, hablando del juicio venidero. Y ahora vamos a ver otras palabras muy importantes que nos ayudan a saber cómo prepararnos, porque ya sabemos lo que viene, ya sabemos que entonces tenemos que aprovechar ese medio de salvación. Pero ahora, ¿cómo vamos a aprovechar ese medio de salvación? Bueno, esto nos lo puede enseñar Yeshua en su enseñanza. Y para eso nos vamos a ir a Mateo 24, que es un texto que igual ya hemos analizado tanto en nuestras clases, ahí con los jóvenes, reuniones, e inclusive en otros videos, pero que vamos a tomar nuevamente como referencia porque es muy importante analizar esta profecía para entender cómo prepararnos hacia un futuro. Mateo 24 vamos a dividirlo en diferentes puntos para entender cómo Yeshua nos enseña el método para prepararnos, y el primer punto en el cual vamos a considerar con el que vamos a comenzar es el no tener miedo. Dice Yeshua en sus palabras que se narran en Mateo 24:6, dice: oiréis o oirán de guerras y rumores de guerras, pero mira que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿no? Entonces, pues bueno, dice que va a haber guerras, va a haber rumores de guerras, y que no debemos tener miedo, porque eso no quiere decir que ya se va a acabar en ese momento, ¿no? Y esto lo podemos entender de manera literal, o sea, que obviamente tienen que pasar ciertas guerras y que no es el momento que se acabe, pero también saber que a pesar de que haya guerras, a pesar de todo esto, al final de cuentas lo que cuenta es lo que nos espera en el futuro, que es ese reino celestial donde ya no va a haber ese sufrimiento. Continuando, también tenemos el siguiente punto, que sería perseverar en Ruach y verdad, o sea, en consagración y en conocimiento, que es como también podemos traducir esta parte, ¿no? El Ruach representa esta parte de la consagración, porque tenemos el aliento de vida del Eterno, estamos unidos a Él en armonía, y la verdad, porque es la que nos da el Eterno a través de su palabra, que la podemos traducir como el conocimiento que Él nos brinda. Dice en Mateo 24:13:
Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces vamos a perseverar de acuerdo a cómo nos enseñó Yeshua, que es lo que se narra en la Buena Nueva Yohanan, capítulo 4, lo que le dice Yeshua a la samaritana, y es que a través de vivir entonces en consagración y en conocimiento de la palabra es como vamos a ser salvos. ¿Por qué? Sabemos que obviamente no nos salvamos por los actos, pero sí por la emuná, que tienen como consecuencia o tienen como resultado el cumplimiento de los mandamientos, como dice Shaul de Tarso en Romanos 3. Y bueno, continuando también, tenemos que considerar el no dejarnos engañar, que eso es muy importante, porque no solamente no es estar en la verdad, sino también no dejar que esa verdad se contamine con falsedades. Dice en Mateo 24, del 23 al 24. Entonces, si algunos os dijeren, mira, aquí está el Mashiach, el ungido, o mira, ahí está, no lo creeráis, porque se levantarán falsos mesías, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tenemos que estar atentos de a quienes seguimos, porque no principalmente tiene que aparecer un anticristo como lo ponen en la teología, ¿no? Esta figura de un personaje político con una gran autoridad mundial, sino con el simple hecho de pequeños falsos mesías, hablando desde predicadores, hablando de líderes de opinión, hablando de influencers. Eso nos puede llevar a ir en contra de la voluntad del Eterno, y esos mismos son anti-Mashiach, ¿no? Ya hemos estudiado sobre también ese tema, sobre el anti-Mashiach, que no es principalmente un personaje, sino es un sistema. Entonces tenemos que estar cuidándonos de ese sistema que nos puede alejar de la verdad. Por otra parte, también tenemos que estar atentos a las señales, eso es importante. No estar obsesionándonos también, ¿no? Porque eso es importante, no estar tratando de descubrir todo, ¿no? Cómo es realmente, porque hay cosas que no vamos a comprender, ¿no? Hay cosas que no nos toca a nosotros entender, como el mismo Yeshua le responde a sus discípulos cuando le preguntan sobre cuándo va a suceder lo de Shavuot, y que le dice que no les corresponde a ellos saber eso. Igual, ¿no? No nos corresponde a nosotros saber realmente el 100%, ¿no? de cómo va a suceder o en qué momento, ¿no? Eso solamente lo sabe el Eterno, pero sí nos toca el estar atentos para saber de qué manera, ¿no? También prepararnos, ¿no? O en qué momento ya estar, bueno, no en qué momento ya estar listos, siempre tenemos que estar listos, pero sí de qué manera, ¿no? Y eso lo dice en Mateo 24:33, dice, así también vosotros, o también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. Todos tenemos que estar atentos de todo esto, seguir avanzando, seguir consagrándonos, y al mismo tiempo no dormirnos, ¿no? Y estar con nuestro aceite, como la parábola de las 10 vírgenes, estar como esas 5 que mantuvieron su aceite lleno. Por otra parte, también tenemos que estar velando, no confiarse, sino estar pues preparados también, ¿no? Es un punto muy similar al anterior, ¿no? Sobre estar atentos a las señales, pues también es, además de estar atento a las señales, no confiarse de esas señales, ¿no? Porque puede ser que todavía falten muchos eclipses, muchos fenómenos astronómicos, muchas guerras por suceder, como puede ser que ya sean de las últimas, y tenemos que estar atentos para ya estar listos, así como el pueblo de Israel estuvo atento con sus sandalias puestas para salir de Egipto. Él dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no saben a qué hora han de venir nuestro Señor, nuestro don. Y por último, siendo siervos fieles, que es con lo que concluye Yeshua en esta enseñanza, con una parábola. Y aquí la voy a leer rápidamente para comprender a qué se refiere esto. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Dice, bendecido aquel siervo el cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y bueno, podemos resumir esa parábola en dos aspectos, que es lo mismo que Yeshua resume los mandamientos cuando le pregunta al escriba cuáles son los mandamientos más importantes, que es el amar al Eterno sobre todas las cosas y el amar al prójimo como a uno mismo. Y es algo que este siervo no hizo. No amó a su señor porque no le obedeció, y además también se contaminó y
echó a perder o malgastó o dañó sus bienes. Y por otra parte a sus prójimos, que eran aquellos que estaban trabajando como él. Entonces esto nos enseña que como siervos fieles tenemos que amar al Eterno sobre todas las cosas, obedeciendo los mandamientos relacionados con nuestra consagración y la armonía con el Padre. Y por otra parte, el amar al prójimo como a uno mismo. Por otra parte, también podemos aprender sobre los emisarios. ¿Cómo es que se preparaban los emisarios para este fin, ¿no? de esta época? A pesar de que no les tocó a ellos el fin, ¿no? de esa era, pero sí les tocó comenzar a prepararse y dar ese ejemplo para otros. Primeramente vamos a ver el ejemplo de Kefa, quien en su segunda carta, el capítulo 3, del 13 al 18, encontramos esto. Dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estamos en espera de estas cosas. Procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha irreprensibles en paz, ¿no? Eso es algo muy similar a lo que vimos con la parábola del siervo fiel. Y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul de Tarso, según la sabiduría que le ha sido dada, os escribió casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son indoctos e inconstantes, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí, como la enseñanza de Yeshua en el acto 24, estar atentos a las falsas profecías, a los falsos emisarios, ¿no? Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, ¿no? Aquí no dejarse llevar por esa mentira, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en el favor y el conocimiento de nuestro Señor Yeshua. Nuevamente, la consagración y el conocimiento en espíritu y en verdad, el ruach y verdad. En nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, ¿no? El medio de salvación que el Eterno nos dio. A Él sea el reconocimiento ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, Shaul de Tarso vemos que nos enseña algo muy similar a lo que nos mostró Yeshua y también a las palabras que vimos previamente o los medios que el Eterno da de salvación en los juicios anteriores. Inclusive Kefa, habla más adelante en su carta sobre previamente habla sobre el Mabul Haesh, o lo que es el diluvio de fuego, que es lo que él toma como interpretación o como profecía de lo que va a venir en un futuro como juicio, ¿no? Que es este diluvio de fuego. Por otra parte tenemos a Shaul de Tarso, que en 1 Corintios 15, 31 al 32 dice: les aseguro, hermanos, por el regocijo de ustedes que tengo en nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que cada día muero, si como hombre batallé en Éfeso como fieras, si como hombre, batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Bueno, aquí en 1 Corintios está hablando acerca de la resurrección, la cual muchos no creían, pero bueno, también nos da una alusión a cómo él se preparaba y decía que él moría a sí mismo, ¿no? Y en otra de sus cartas vemos que dice que para él morir es ganancia y el vivir es en Yeshua HaMashiach, es nuevamente la consagración. Y por otra parte están en la verdad, que es que el Eterno nos prometió esa resurrección a través de Yeshua y eso es lo que nos espera. No malgastar nuestro tiempo pensando que esta vida es todo lo que tenemos, sino que nos espera una vida después de esta. En conclusión, número 1, vemos entonces, ya haciendo un resumen de todo nuestro estudio, que el fin del mundo es inminente y definitivo. No hay forma de cómo detenerlo. Es algo que el Eterno ya decretó, y así como en juicios pasados también decretó que ya no iba a haber, ya no se iba a mover, sino ya venía el juicio, como se lo dijo el mismo Jeremías a Josías y a su descendencia, pues con el juicio babilonio. Igual en nuestro caso es algo que va a pasar, no hay forma en cómo lo detengamos, es algo que ya va a suceder, pero bueno, sí nos toca prepararnos. No hay nada que hagamos que lo detenga o incluso aplace. Como todos los juicios en la humanidad, debe suceder y es de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero no debemos temer, porque aunque perezca nuestro cuerpo, nuestra alma es la que importa, como ya vimos las palabras de Yeshua. Y el Eterno, como en cada juicio, nos ha provisto un medio de salvación, que en nuestro caso es Yeshua. Pero depende de nosotros el aprovechar el medio o quedarnos aferrados a este mundo.
que es lo que hemos estudiado en la carta a los Hebreos, capítulo 10, sobre cómo no desvalorar el medio que nos dio el Eterno, que es Yeshua, ¿no? Sin pisotear su sangre, sino quitar ese pecado de error para que no se convierta en rebeldía. Y por último, aprovechar el medio, que en nuestro contexto es Yeshua, como ya lo mencionamos. Nos preparamos, ya que si seguimos sus palabras, entonces estaremos atentos y velando, pero confiando que todo lo que pasa es para nuestro bien si amamos al Eterno, a limpiar nuestras vestiduras y a la par ayudamos a otros a acercarse a su verdad. Y bueno, de esa manera entonces nos preparamos para el fin del mundo. Con eso concluimos con este video. Muchas gracias por haberlo visto. Les pedimos que nos ayuden a compartirlo, darle like para que le pueda llegar a más personas. Y recuerden que pueden escribir cualquier duda en los comentarios que están acá abajo o de la misma manera propuestos para otros videos. Y nos estamos viendo en el siguiente video en este canal de Jóvenes Peregrinando. Bendiciones.